Habíamos estado viendo ahí, ¿se recuerdan, no? Los efectos citopáticos que producen los virus. Entonces había pruebas por los cuales se pueden hacer lo que nos interesa ver, las estructuras de los virus. Seguido vamos a entrar al tema que más interesa. También les he hecho recuerdo, bueno, hemos estado hablando de que los virus tienen esta característica. Todos esos son viroides, viriones o bacteriófagos. ¿Qué son? ¿Se acuerdan en la clase? Hemos dado diferencia, ¿no? Viriones. Viroides es para los vegetales, ¿no? Esta es una estructura de un linfocito. Entonces, miren cuántos virus pueden entrar a una célula, ¿no? Bueno, información, taxonomía. Ahí hemos quedado un poco, ¿no? Entonces, esa es la taxonomía, el orden taxonómico en el cual los virus, también al igual que las bacterias, pueden fácilmente ser identificadas. Orden, familia, subgénero, especie, subespecie, fenotipos, genotipos, sobre todo fenotipos. Y entonces aquí hay un ejemplo, ¿no?, del virus del sarampión. La pregunta, y normalmente se pregunta, los que siempre buscan preguntas y notas, ¿no? ¿A qué género pertenece el virus del sarampión? Ahí tienen las respuestas. ¿A qué familia pertenece el virus del sarampión? Usted me dirá, ¿para qué necesito saber? Sí necesitas saber, porque si bien es una familia que prácticamente va a dar a un género y una especie, pero puede existir varios géneros y varias especies. Por tanto, te da pie para que tú puedas hacer diagnóstico clínico, puedas realizar un buen escudo epidemiológico. Si tú vas a trabajar en pediatría, tienes que saber la vacuna contra el sarampión. Entonces, para eso sirve el orden taxonómico, para diferenciar algunas características por las subespecies que puede haber. Han debido escuchar del coronavirus, ¿no es cierto? Tenemos el delta, omicron, alfa, beta. Han debido escuchar varios tipos de fenotipos. Seguían siendo el mismo género, pero cada fenotipo tenía su presentación. Decían, tiene tiempo de incubación, que se presenta con dolor de estómago, este otro con dolor de rodilla, de músculos y todo lo que puedan saber. Entonces, para eso sirve la taxonomía. La observación de estas estructuras virales se dan estas características por la microfotografía electrónica, siempre en blanco y negro. Hasta el momento no hay a colores. Por los niveles de grises hay un color convencional, que no recuerdo ahora, pero por la tonalidad de ver si es rojo, rosado, verde. Lo mismo ocurre en el espacio, por si acaso. No sé si alguien tiene telescopio, cuando uno va a ver, uno piensa que lo va a ver a colores, ¿no? Pero no es así. Excepcionalmente se ve. ¿Quién tiene telescopio? ¿Ha visto Júpiter, que está ahorita en su punto? ¿Nadie? ¿No tiene telescopio? Pero el que tiene, véalo, está aquí arriba. A la noche lo van a ver, la luna está por ahí, ahí el cuerpo celeste más notorio. Y el único que más o menos vas a ver de color amarillo, naranja, pero después la mayoría es blanco y negro. De tal manera que las microfotografías son de esta forma y tienen los virus, y para fines académicos le ponen el color, sí, ahí tienen un virus, mamá y pónganle, pero ya por los colores, ¿no? Y tú también puedes hacer. Ahí está el adenovirus, la recreación académica y la microfotografía electrónica. No debes olvidar, esto lo voy a pasar, ahí tienen del virus del papiloma humano, ¿no? Las recreaciones que hay, miren, el virus de la influenza, el virus de la gripe, ¿está bien? Y coronavirus, están enterovirus ahí, también es el virus de la polio, herpes virus, aquellos que tienen fuego, el beso, ¿qué se llama? Beso de araña, aftas de los niños, ahí está, ese es el virus, su envoltura, es decir, muy amplia. Vamos a ver, a cada uno de estos virus los vamos a ver en los sistemas.
solo por eso hepatitis B, sus características antigénicas, ahí tienen. Miren este virus que tiene diferente presentación, alargada, puntiforme, que son en relación a la superficie, a su envoltura. Lo vamos a ver también en alguna patología. VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, es el más estudiado, por eso tiene, miren aquí, todas esas características. De recreo académico no es tanto así la microfotografía, es la del linfocito que hemos visto, así. Y hay criterios con lo que han visto de clasificación. En la clase habíamos hablado la anterior vez por DNA, ¿no es cierto? Miren, pero el tipo de ácido nucleico, que es lo que han hablado la anterior vez, DNA y RNA. Simetría de la nucleocápside. Alguien me habló de la nucleocápside, ¿no es cierto? La nucleocápside es la envoltura que tiene el DNA. Entonces, por esa característica también se los puede clasificar en icosaédricos, helicoidales, mixtos. La presencia o ausencia de la envoltura, es decir, estos virus que son geométricos a veces tienen envoltura. Entonces, hay algunos que son virus envueltos, otros virus desnudos, no tienen envoltura. El modo de transmisión, algunos es a través de heridas, otros por vía aérea, otros la herida no siempre es cortopunzante, puede ser la picada de un insecto, también vía orofecal también. Tejidos afectados, no todos los virus afectan a todas las células en común. Les había comentado de que los virus tienen su célula blanco, siempre tienen su célula diana, su célula con el cual va a trabajar para su multiplicación, es decir, replicación, para que tengan bastantes virios. Al síndrome que produce, hay virus que producen, por ejemplo, un síndrome diarreico. Entonces hay virus como enterovirus, rotavirus, reovirus. Hay virus que son síndromes respiratorios, hay coronavirus, el virus de la influenza, sincitial respiratorio, hay virus un síndrome neurológico que puede producir un problema del sistema nervioso central, virus de la rabia, inclusive ahí está el virus del dengue también. Entonces se puede ir clasificando. Cada quien le pone su salsa, digamos. Pero para ustedes, para fines clínicos, tienen que saber todo esto para poder identificar adecuadamente el agente etiológico, luego hacer el tratamiento sintomático y controlar la enfermedad. Dependiendo del caso, entonces hay virus con DNA, fíjense, hay 6 familias importantes para fines médicos, para fines veterinarios llegan a 8, para fines de botánica, para lo que son vegetales llega a veces hasta 12 familias. Entonces miren, poxvirus, aquí el poxvirus es el virus de la viruela que ya está erradicado. Aquí también está en una de las familias el famoso viruela del mono que está rondando ahora, ¿no? Herpes virus, aquí tenemos por lo menos hasta 8 géneros, subdivididos en subgéneros. Ahí está el virus del herpes 1, herpes 2, citomegalovirus, está el varicela zoster, herpes tipo 6, 7 que son linfotrópicos que causan leucemia, virus del sarcoma de Kaposi, adenovirus que provoca esos ganglios infartados y puede producir diarreas, puede producir adenitis, puede producir leucemia también, papovavirus, ¿no? Porque forman papilomas y pequeñas lesiones en tejidos que los vamos a ver. Ahí está el papiloma humano, hepatnavirus, donde está el virus de la hepatitis B, ¿no? Parvovirus, que nos sirve especialmente, produce aplasia medular. Ya los vamos a ver. Con RNA, lo que están viendo, miren, coronavirus, ahí el famoso que nos ha tenido en vilo hace 5 años, arenavirus y coronavirus, miren, calicivirus. Ejemplos en función de patologías de virus hemorrágicos, virus neurotóxicos, la polio, por ejemplo. Con calcivirus estamos hablando de hepatotóxicos. Esta clasificación, bueno, con RNA hay también bastantes, pero lo vamos a volver a ver.
Pero cuando los virus tienen DNA, pueden tener doble o una simple o una compleja envoltura, hélice, características que lo vamos a ver, como dice aquí, con envoltura, sin envoltura, lineal, circular. Y miren los virus que tienen esas características. Lo vamos a volver a ver. Entonces sirve para que usted por lo menos tenga una idea de que estos virus, cuando te atacan, tienen ciertas características que nos sirven para comprender los signos y síntomas y sobre todo para que tú puedas entablar un tipo de tratamiento. Nunca se olviden, hasta el día de hoy, hasta este instante, hasta hace una hora que he vuelto a ver al internet o en páginas de información, no existe tratamiento específico para los virus. Cuando es una enfermedad viral, no existe tratamiento para ninguno. Si algún médico te dice eso, ya ponle 3 cruces, porque no está actualizándose o no está comprendiendo la verdadera esencia de los virus. Lo que sí existe para los virus, para que entiendan, es hacer recortes en su replicación. Eso sí podemos hacer, detener la enfermedad, controlar la enfermedad. Y pasado cierto tiempo, a veces hay que dejar nomás que su ciclo cumpla, el organismo se encarga de aquello. ¿Por qué les digo esto? Cuando hablamos de los virus de RNA, fíjese aquí, el RNA en sentido positivo, aquí en negativo, que generalmente es una sola hebra, una sola hélice, o a veces hay doble, algunas son envueltas, otras no son envueltas. Y fíjense, aquí hay virus de la fiebre hemorrágica, virus de la rabia, el ortomixovirus, virus de la influenza, miren el reovirus donde está el enterovirus, el rotavirus que producen enfermedades pediátricas, picornavirus, les hablaba del virus de la polio, de hecho de los más importantes virus de la fiebre amarilla, ¿no? Coronavirus, el virus donde está el VIH. ¿Qué tipo de características tienen a nivel general? Eso es importante saber. Porque solo así vas a comprender por qué en algún momento el virus del VIH hasta el día de hoy no puede tener una vacuna común para a nivel mundial. Se hacen vacunas, pero son individuales, familiares, porque tiene características en función a lo que estamos observando. Y hay muchos otros detalles que los vamos a ver de acuerdo a la clasificación de Baltimore, que les invito a que vean. Está en el internet, es para el que le gusta, pero no para el que solamente quiere saber algo más, cuestión de que simplemente se dedique a esta charla, luego ver en el TikTok algo más y listo. Con eso es suficiente. Entonces, un virus tiene el núcleo, la nucleocápside, su envoltura, y aquí estamos hablando. Fíjense, ¿no? La composición química es glucoproteínas, lipoproteínas, una capa, una envoltura de lípidos, como están leyendo en cada uno de ellos. Y podemos observar las características del DNA o RNA. Es muy simple, parece muy bonito todo eso, pero tiene su importancia en el momento de las réplicas. De acuerdo a la simetría, fíjense lo bonito que se ve cuando se lo pinta, ¿no? Entonces, hay en este tipo helicoidales, icosaédricas, mixtos, complejas, como el virus de la viruela, o simplemente tener estas características, fíjense, en función a los virus que están de. Y aquí hay algunos virus, como dice, zoopatógenos. ¿Por qué? Porque no se olviden que muchos de estos virus provienen de animales, donde está su hábitat. Miren, los dermatófagos en la piel, y ahí está. Esto siempre lo vas a ver en la piel. ¿Está bien? Pregunta de examen para los estudiantes, para el parcial. Ahí ya tienes 4 puntos, ya estamos, ¿no? Les he ido dando las preguntas. Aquí tienen neurotropos, productores de enfermedades en lo que es la vía respiratoria. Entonces, fíjense estas enfermedades. Ahí podemos hablar del coronavirus, ortomixovirus, paramixovirus, adenovirus.
Los otros que son a las neuronas, los que ya hemos ido hablando, poliomielitis, rabia que hemos ido mencionando, encefalitis o encefalomielitis, causados generalmente, a veces produce síndrome de Guillain-Barré, también lo conocen mucho cuando hay esas características, especialmente en virus que tienen apetencia por la acetilcolina, ¿está bien? Por acetilcolina, y son de virus que normalmente ingresan a través de heridas o mordedura de animales. Así que prohibido hacerse morder por animales de 4 patas, de 2 patas, depende del caso. Virus que afectan a las vísceras, y la amarilla, hepatitis, ictericia. Aquí, ¿cuál es el blanco? El hígado, ¿no? Por eso hablamos. El hígado, a veces el páncreas, a veces toda esa cadena ganglionar del intestino pueden afectar. Fíjense la cantidad de virus que, si tienen un poquito de un gusto, van a aprender bastante, porque tenemos bastante para hablar de todo el año. Las rabias, rhabdovirus como familia a través de heridas, resfriado común por el aire. Miren los que ingresan por el aire, hasta el herpes, por eso están las costras, ¿no? Y todo, estoy repitiendo simplemente para que vean de una u otra manera, tú siempre estás conmigo. Ahora, los virus cuando ingresan a la célula tienen dos tipos de ciclos de replicación. Uno que se llama lítico y otro lisogénico. Aquí más o menos vamos a ver esto. Ingresa el virus, hay una etapa de replicación que lo vamos a hacer con otra diapositiva. Ingresa, utiliza todos los organelos de la célula y luego se ensambla, y lo que hace es producir gran cantidad de viriones. Y una de sus formas es salir al exterior lisando la célula, lesionando la célula. En algunos casos, pues lo tiene a su servicio, va lesionándole, y eso se llama un ciclo lítico. ¿Está bien? Entonces la célula se repara y te curas. A veces el ciclo dura 1 a 3 días, a veces 5 días, no hay ningún problema. Por ejemplo, las replicaciones siempre hasta el tercer día, y para tratamientos, para cortar, van a disculpar que diga tratamientos, yo dije que no hay tratamiento, pero es para que entiendan un detalle. Cuando quiero hacer control de la enfermedad, les voy a dar un ejemplo, el virus del herpes virus, del famoso fuego, ¿está bien? Es el herpes virus. Ingresa, tienes los síntomas y empieza la ampollita, es el primer día y tienes que dar un antiviral que va a cortar el ciclo de la replicación hasta el tercer día. No lo haces, tienes que dejar que su ciclo vaya, porque la cantidad de viriones que se formó es tan inmensa que supera la concentración, en este caso de la ciclovir, por ejemplo, ¿no? Que se utiliza. Y hagas lo que hagas, esa enfermedad igual va a terminar. Solo hay que mejorar el sistema inmune y, bueno, controlas. No te deja lesiones, todo va de maravilla. Pero si controlas, pues hoy sale la pápula, ampollita, lesión, tomas tu aciclovir, al día siguiente está como que no pasó nada, ¿no? No puede controlar de esa manera, en el ciclovir. Pero hay virus que se incorporan al DNA del núcleo de la célula. Y lo peor de todo es que cuando se quedan ahí, esta célula va a tener mitosis. Por tanto, se va a dividir en dos células que tienen en su interior al virus. ¿Se entiende? Y es en la mayoría de los virus que son cancerígenos. Entonces el cáncer, por eso hay granulomas, papilomas, y el cáncer se va a producir porque en su interior está ese virus. Y es difícil de controlar. ¿Por qué? Porque tendrías que eliminar a esta célula. Y si esa célula es del sistema nervioso central, tendríamos que matar a esa neurona. Si esa célula es cardíaca, imagínate, si es pulmonar, son vitales, ¿no? Hay neurones, chao. O corazones, chao.
Si es del pulmón ya no oxigenas. Con esas tres puede morir uno, sí o no. O si es célula del páncreas, no hay problema. Puede seguir con dulce aparte, ¿no? Y el riñón igual tienes para filtrar, pero esas células ya no, músculos no. Entonces, en el ciclo lítico hay una primera etapa que se llama la fijación y luego hay la penetración. La fijación es cuando hay una unión entre receptores de la célula diana. De tal manera que, allá el ejemplo que están observando, se coloca el virus dependiendo del tipo de receptor que tiene la célula y a través de los poros de las células, de lo que es el mosaico de proteínas, han debido leer en lo que es histología, en biología también se llama la membrana de las células eucarióticas, ahí tienen el modelo, el mosaico de proteínas, ¿no es cierto? Toda una característica, el glucocálix del haber leído, toman contacto e inmediatamente abren una compuerta de las células, como abrir esta puerta, y van a verter, penetrar, como dice aquí, el virus, inyecta ya sea su DNA, RNA y todas sus enzimas. ¿Para qué? Para que comanden todas las fábricas de las células, como si entraran mercenarios y comandan todo, ¿no es cierto? Y listo, y cada quien a su orden empiezan a producir. ¿Se entiende, no? Y entonces empieza la síntesis de todas las estructuras de los virus, del virus, es decir, utilizan el ribosoma, el retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi, ¿qué más hay? Las mitocondrias, todo para energía, y lo que hace es transcribir todas las características, vuelven a replicar todas las partes de los virus, eso se llama biosíntesis. Luego maduran, es decir, se ensamblan, vamos a ver en otra proyección, todos los componentes, y luego hay la liberación, ya sea por lisis, a veces por gemación, dependiendo de los virus. Hay virus buenitos que, fíjense lo que sucede, están por salir, gemación, y se llevan algo más de la membrana. Entonces, para cuando van a otro huésped, ya tienen otros determinantes antigénicos que no son los mismos. Bueno, aquí hay algunas revistas de virología para los que quieran revisar un poco más. Obviamente lo que yo estoy explicando son de hace años, estas revistas ya tienen información actualizada, pero para que tú puedas tener mucha más base, les sugiero leer textos del año 2000 para atrás, que tiene todo lo básico que estoy hablando, para que uno tenga una base de lo que va luego a explicar. Por ejemplo, los autores ya en sus libros, como Llaves, por ejemplo. ¿Qué edición es la que tiene? 28. Yo he leído el Llaves de la quinta edición. Entonces, en la edición 28 ya no dice lo de la quinta, porque se sobreentiende que ya has leído, no piensa que es inmortal, ¿no? No se muere. Ahí explican, si alguien ve la tercera edición, la quinta edición, ahí te explican paso por paso todavía la edición grande. En la 28 ya no, ya te lo dan por entendido, se dan cuenta. Hay textos que son así, pues les digo, del año 2000 para atrás, virología, vuélvanlo a leer. Y van a tener una explicación tal vez mejor que la mía. De ahí para adelante, ya no tanto, hasta el 2010 hay una serie de eventos de mucha información, del 2010 para adelante ya, y con el coronavirus ahí ya no solamente de virus, ya te hablan hasta de control genómico viral. Es decir, ya te hablan de mucho más biotecnología genética, en el entendido de que ya sabes la base. Por eso les doy este detalle para que cuando lean esta bibliografía, como están sacando fotos, entren, verifiquen, certifiquen todo lo que estoy hablando, y van a ver que es decepcionante si no le agarras el hilo, ¿no? Pero si le agarras el hilo te va a gustar. En eso yo les garantizo. Entonces vamos a entrar a esta segunda parte. Que casi es lo mismo que me había quedado la anterior vez en eso, ¿no? Entonces, los virus, para recordarles, para los que están viniendo por primera vez,
como dice ahí, estructuras acelulares. Virus significa veneno, así es. Entonces, ¿un virus informático será veneno informático? ¿Será o no? Es posible, pero destroza las cosas, ¿no? Depende de... Otros dicen gusano, ¿qué le ponen? ¿Qué otros nombres? El componente, la evolucionar, como dice, a partir de células de vida libre. La historia, ya saben quién es Ivanovsky, ¿no es cierto? Considerado como el padre de la virología. El tamaño de los virus ahí abajo, pueden ir leyendo. Y esto es algo que quiero que entiendan. Esta es una bacteria, pónganle estafilococo dorado. Y dense cuenta que todo está, pónganle que todo este panel es una célula nuestra, eucariótica. Entonces póngale que es la célula más pequeña. ¿Cuánto mide una célula nuestra? La más pequeña. ¿Cuánto? ¿Saben? ¿Cuál es la célula más pequeña de nuestro organismo? Mira, ¿cómo no van a saber? ¿Sabes? ¿Cuánto mide célula por célula? Un glóbulo rojo, un linfocito, una neurona, una célula epitelial, el óvulo, el espermatozoide, está más atractivo el tema. ¿Cuánto miden? Tienen que saber. Un resto celular, como las plaquetas, ¿cuánto miden? Tienes que saber. Un estafilococo, ¿cuánto mide? Aquí está. Una micra. Un estafilococo mide una micra. Es redondo. Estafilococo dorado. Un glóbulo rojo, ¿cuánto mide? Claro, esa es la teoría, ¿no? 7 micras dice la teoría. ¿En qué libro dice eso? ¿De dónde han sacado? ¿Javet? Javet Garner, ¿dónde está escrito? ¿De dónde es ese libro? No, pues de histología, pero ¿dónde han escrito ese libro? Tienen que leer información boliviana. En Bolivia los glóbulos rojos son entre 5 a 6, a veces hasta 8 micras. 5 micras en Bolivia. Y no los digo por gusto. Cuando estén viendo van a ver glóbulos rojos pequeños, especialmente de la zona andina, subandina, 5, 6 micras. 7 es la literatura, lo común, claro, todo el planeta, estamos hablando de medicina general. Tienes que saber, sí, todos los chinos, japoneses, norteamericanos, bolivianos, cambas, chapacos, guaraíes, póngale brasileños, ya 7 micras, ya lo general mandan, ¿no ve? Pero hay particulares. Aquí en la zona andina, en todo lo que es la zona andina, entre Colombia, Ecuador, Perú, gran parte de lo que es Chile, Argentina y lo que hay población, ¿no? Está entre, ¿no? 5 y 7. Ese es el rango. Si vamos por Cochabamba, Santa Cruz, Buenos Aires, Tokio, todo eso, ya pues entre 6 y 8, como dice la literatura. Pero si vamos por Nueva Zelanda, por Australia, ahí está entre 7 y 9. Y lean la literatura. El último consenso que ha sido en Australia han demostrado que trae variables. Entonces no se queden con eso. Está bien 7 micras como información, pero en Bolivia ya tienen que manejar eso. ¿Por qué? Porque como vivimos con hipoxia, no es hipoxia de la altura, mal llamada hipoxia de la altura, pero es porque no hay buena presión del planeta. No entra bien el oxígeno, los que hace el organismo se adaptan a la altura. Ustedes como yo nos estamos adaptando. Es una gran población a nivel de lo que es el estado boliviano, ¿no? Entonces eso es conocimiento general. Ahora, ¿qué significa? ¿Por qué les estoy hablando de esto? En este panel, imagínense que es un glóbulo rojo, ahí entra póngale 5 de estos redondos, es el tamaño de un glóbulo rojo. Si es una plaqueta, que es un resto celular de los megacariocitos,
¿cuánto mide? Entre 2, 3, a veces 4 micras. Han debido pasar también ese detalle, si no en fisiología van a aprender. 2, 3 micras tiene una plaqueta, ¿no? Fíjense el tamaño de esta bacteria. Ahora miren el tamaño de los virus, que es la milésima parte de la micra, nanómetros. Entonces estamos estudiando a estos cuates. Clamidia, que es una bacteria, un protoplasma que no tiene membrana, no tiene pared. Mira el poxvirus, el más grande, pero ya está casi extinto. El herpes virus, influenza, picornavirus, lo que estamos hablando. Son pequeñitos, entonces virus pueden entrar a las bacterias. Imagínense lo que hace ese virus de la polio en esta célula grande que utiliza el núcleo, que utiliza los nucleolos, los ribosomas. Imagínense, entren a la ciencia ficción si van el término. ¿Por qué quiero que se imaginen? Porque ustedes cuando hagan tratamiento, disculpen si iba agarrando el término, pero para que encuentren el gusto, hagan control de esa enfermedad, el medicamento, el producto que coloquen va a ingresar a esta célula, el interferón, puede entrar el aciclovir, el anciclovir, en el coronavirus han usado amantadina o celtamivir, se puede utilizar, ¿no es cierto? Aquí van a utilizar una serie de productos, ingresan y van a bloquear los sitios de replicación. ¿Se dan cuenta? Quiero que entren en ese gusto de ver esa replicación viral. Entonces miren el tamaño de estos virus y de estas estructuras estamos hablando, y solo vemos con el microscopio electrónico. Pero la gran decepción es que a veces tú te enfermas con gripe y estos virus pueden entrar a la célula que produce mucina en gran cantidad. ¿Qué se llama esa célula? Histología, que produce moco. ¿Cuál es? Células caliciformes. Por tanto, te va a producir gran cantidad de mucina, moco. Si esa célula produce queratina y te lesiona, ¿qué célula te estoy hablando? ¿De qué célula? ¿De qué? ¿Célula de? No, está bien, pero ¿dónde están esas células de los queratinocitos que producen queratina? ¿Dónde están? ¿Dónde? No se escucha bien. No, la piel, pues, toda la piel es queratina. Si produce gran cantidad de bilis, ¿qué célula? Hepatocitos. ¿Se da cuenta? Si es una célula de la ovogénesis, va a producir óvulo. Si es una célula que produce acetilcolina, es una neurona. Entonces, dependiendo de eso, el virus ingresa y te va a lesionar esa célula. Por tanto, dependiendo de la función que tiene la célula, tendrás tú enfermedad y patología. A eso me refiero cuando se ve estas cositas. ¿Me entiende? Usted no tiene que perder ese objetivo. Ese virus ataca esa célula. Por tanto, si esta célula es un hepatocito y le ha infectado, ¿yo qué tendré que ver en el paciente? Signos y síntomas relativos al metabolismo del hígado. Por tanto, podré ver ictericia, tendré que ver alteración del azúcar porque se metaboliza ahí el azúcar, tendré que ver alteraciones de la coagulación porque ahí se producen los factores de la coagulación. Fíjense la importancia de saber que estas pequeñas estructuras te van a atacar a una célula. Y en función al conocimiento que tú tienes de esa célula, tendrás los signos y síntomas. Si es una neurona, de la motoneurona posterior, ¿está bien? De la asta posterior, de la médula, corríjanme, pues han pasado de 100. Hasta anterior. ¿Qué signos y síntomas tendré? ¿No ve? Y si de pronto es del paro neuronal número 9, ¿qué se llama? ¿El 9? Glosofaringio. ¿Qué signos, síntomas tendrá esa persona? ¿No es cierto? Entonces tú dirás, este paciente va a tener este problema. Las disfagias, afasias, las paraplegias, todo eso. Este paciente tiene esto, este virus está afectando. Entonces, para eso es importante saber no solo el tamaño, sino el por qué ingresa una célula. ¿Me entienden?
De esa manera usted tiene que empezar a agarrar la medicina. Por eso estamos aprendiendo esto. No se aboquen solamente a decir, no, ahí voy a anotar, por eso un poco sanciono, ¿no? Las preguntas, las notas, lo de menos. Pues si aprendes, te va de maravilla. Hasta las preguntas son deductivas a veces. En general, como dice aquí, tienen estructura simple, estática, no tienen un sistema metabólico, depende de la maquinaria de la célula. Si la célula está formidable, va a estar muy bien. Ojo, si la célula está formidable, todo va a ir de maravilla. También tenemos células que nos defienden y no dejan que el virus se replique. Y eso lo vamos a aprender en inmunología. Entonces, nunca se olviden, no tienen estos otros factores necesarios para la traducción de proteínas. Por eso es que utilizan los organelos. ¿Está bien? Entonces, la estructura de una célula está en relación al ácido nucleico, ya sea mono o bicatenario. Mono es una sola línea o dos líneas bicatenario. Estoy volviendo a repetir. La cápside de naturaleza proteínica y la envoltura, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de que puede ser una capa lipídica, proteína, glucoproteínas, matriz, todo lo que están viendo. Núcleo, nucleocápside o cápside, núcleo, cápside, y todo esto se llama nucleocápside. Luego hay la envoltura, ¿no? Que puede ser lipídica, de doble formación de proteínas. Hay virus que no tienen esta envoltura, por tanto son virus desnudo, y otros con virus envuelto. Hay virus que tienen ambas cosas, son mixtos, dependiendo del tipo de núcleo. Enseguida vamos a ver, pueden ser lineales, circulares. Entonces, esta estructura viral tiene estas características que se lo ve muy artístico, muy bonito. Tres cosas tienen que saber: núcleo, DNA, RNA; cápside, su envoltura, que es nucleocápside, ¿no es cierto? Y la otra capa que envuelve a toda esa estructura, pues una capa glucoproteica o lipídica. Ahí es bien. Entonces, ya poco a poco, uno, dependiendo de las características de los virus, en muchos casos estas capas tienen estructuras, y uno va estudiando y dice, este es hemaglutinina, neuroamilidasa, porque tiene características. ¿Para qué? Para, como dice aquí, hemoaglutinar. De pronto ese virus va a ir al glóbulo rojo, a su receptor, y agarra un glóbulo rojo aquí, otro glóbulo rojo allá, pero tú dices, son pequeñitos, sí, pero a partir de ahí permite una aglutinación, pues hubo una reacción diferente. Lo mismo ocurre con las células que tienen mucho reflejo neuronal. No se olviden que todas estas células del área tractos respiratorios tienen sensoriales y reaccionan a enzimas neurológicas. Y entonces ahí ingresa, por eso hay una hiperproducción de mucina, de moco, o los reflejos de la tos también, dependiendo del caso. Las características estructurales van variando. Ahí tenemos el virus de la rubiola con ese tipo, miren, la característica del núcleo, que en la temática de la enfermedad, ahí lo vamos a describir de mejor manera. Lo que aquí necesito que usted se quede bien diferenciadas las características estructurales que tienen los virus. Este es el virus de la hepatitis B. Entonces, la composición química de los virus, ¿no?, particularmente es proteínas, cuyas funciones son estas: protegen al genoma que están viendo ahí y participan en la adhesión como parte de la partícula en la penetración hacia las células. ¿Está bien? Y le confieren, como dice al final, la simetría. Dentro de la clasificación ya hemos visto el tipo de clasificación que se hace. Ahí tienen otra forma de poder mostrar la clasificación. La anterior hemos visto, este es exactamente lo mismo, pero aquí otro autor le añade la susceptibilidad hacia agentes físicos y químicos. Hay virus que se lesionan fácilmente con la luz ultravioleta. Hay virus que resisten a la luz ultravioleta, otros al infrarrojo. Por eso aquí en la altura usted no va a tener mucho problema viral, porque en toda esta área estamos nosotros plagados de
luz ultravioleta, por eso tu piel también tiene el color que tiene. La persona más blancona de tez blanca en este lugar, parado a un paciente o una persona europea, es morena. Entre nosotros puede tener tez blanca, pero cuando ya se va a los europeos, bueno, ¿por qué? Porque en la altura melanina para cubrirnos de la luz ultravioleta. Cuando vamos a zonas bajas, ¿qué nos atacaría? Porque no estamos nosotros protegidos a eso. ¿Qué hay en el mar? Que alguien ha ido a Hilo, Moliendo, ha ido al Río de Janeiro. No, el Río de Janeiro no hay playa, ¿no? Hay playa, ¿no? El Río de Janeiro. Acapulco, ¿alguien ha ido? ¿Nada? ¿No conocen el mar? ¿Qué luz ayuda ahí en el...? Y se pone bronceador, ¿lo ven? ¿Cuál es la luz? ¿Saben? Me han debido decir. Todos saben, rayos infrarrojos. Por eso te bronceas, todo bien. Y nosotros vamos ahí, seguro que nos va a atacar porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. Como los que ellos, que ya tienen esa sensibilidad aquí, en la luz ultravioleta les hace, como quien dice, pomada. Entonces, la clasificación con DNA y RNA no se olvide. ¿Está bien? RNA, DNA siempre doble hélice, RNA una sola hebra, puede ser fragmentado, lineal, circular, enseguida vamos a ver. Ahí está, los tipos de genoma, esta partecita es importante, ácidos nucleicos con DNA y RNA, lineales, ¿no? De cadena simple, en algunos de cadena doble, en estas de cadena simple, doble también pueden existir, en sentido positivo, negativo. Esta parte no se olvide, pregunta de examen. Sentido positivo, 5', sentido negativo, 3'. Van a ver bastante eso de 5' primes, son los primes de unión, de enlaces proteínicos que lo van a ver en bioquímica, en fisiología, y cuando estés haciendo tratamientos inmunológicos, cuando hagas inmunogenética, cuando seas médico y estés haciendo un tratamiento de trasplante medular, puedas hacer inseminación artificial, por ahí vas a estar haciendo un control de trasplante de médula ósea. Entonces esos primes son importantes y los virus también tienen su importancia. Prime 5', 3', siempre van. En el caso de los virus, los que son con prime 5' se denominan en sentido positivo y los otros en sentido negativo. Pregunta de examen también, por si acaso. Como es Semana Santa, hay que darse algo de voluntad, ¿no? Virus con DNA monocatenario, parvovirus, ejemplos, bicatenarios. También preguntas de examen, a ver si ya le pueden sacar foto, porque esto siempre se pregunta. ¿Por qué será? Y debemos preguntar, porque en función a eso tienes inmunidad de por vida, inmunidad transitoria, inmunidad latente, o a veces no hay inmunidad. En la mayoría de los casos con RNA no se tiene mucha inmunidad, especialmente con los monocatenarios. No se tiene. Con los bicatenarios se puede tener de forma transitoria. Con DNA sí, no hay problema. Te enfermas con un virus que tiene DNA, vas a tener tu propia inmunidad. Y hasta vacunas se puede hacer. Pero con nosotros no. Entonces miren los virus con RNA monocatenarios en su genoma, con RNA negativo, en sentido negativo, que sería 3', con 5' y la transcripción que se da en función del uso de enzimas. Y la clasificación atendiendo a la forma de la cápside. Miren las formas que tenemos de los virus, ¿no? El virus de la rabia que se parece a una bala. Es lo mismo que hemos ido hablando, solo es para reforzar un poco. La diversidad morfológica, ahí están del sarampión, que es muy importante, el virus del mosaico del tabaco, aquello. El bacteriófago, que siempre se hace fotografía, es muy bonito. Entonces, helicoidal, icosaédrico, icosaédrico. Ahí tienen virus envueltos y desnudos. El adenovirus es el más frecuente como ejemplo de desnudo.
Y la clasificación teniendo la envoltura lipídica, en muchos casos en función a las glucoproteínas, que luego le vamos a dar el origen. Esto no sé si se ve bien, pero es los virus que no tienen cubierta y las que tienen cubierta en función de sus características para entender la replicación sobre todo. Según la simetría, ahí tienen eso, miren cómo se ve en un microscopio electrónico y para fines académicos. Y ahí tienen los helicoidales nuevamente. Y cuando se están replicando, cómo empiezan a tener esos tipos de características según se van ensamblando. Cada uno de los virus tiene su forma de ensamble, que en las clases les vamos a ir hablando de cada uno de ellos, pero en este instante quiero que tengan bien en mente el tipo de virus con los que vamos a trabajar. Entonces, esas estructuras que ven, que se los ve muy coloridos, son determinantes antigénicos, estructuras que son llaves de ingreso a las células blanco, células diana que les había dicho. El VIH, por ejemplo, tiene esta puerta de ingreso, una glucoproteína más o menos de 180.000 Daltons de peso molecular que encaja fácilmente con el receptor CD4 de los linfocitos T. Este otro, el adenovirus, que encaja con las células de los adenoides, que tiene aproximadamente 75 a 78 nanómetros Daltons, ¿no? Es decir, de peso molecular, encajan para que puedan a partir de ahí replicarse. Cada una de las moléculas virales tiene esto. Esto lo pueden encontrar en el internet. Yo les sugiero que vayan y revisen, especialmente coloquen clasificación de Baltimore y en función lo van a encontrar. Y aquí existe todo lo que hemos hablado, las familias, tipo de viriones que existen, las características genómicas para conocimiento general. De aquí no preguntamos nada, así que no se asusten, porque al ser que vas a ser virólogo, tienes que dominar. Infectólogo también, ahí tienen con DNA, también los virus con DNA, los mismos que hemos visto con ciertas características. Ahí está la clasificación de Baltimore, toda una locura, ¿no? Poco a poco lo estoy complicando, pero es en función al RNA mensajero, para ver si es en sentido negativo, positivo. La clasificación de Baltimore es la que se maneja hasta el día de hoy, en función de muchas características, particularmente del núcleo, y la característica del sentido positivo y negativo de los RNA. Solo es esa clasificación. ¿Y por qué lo han hecho así? Porque de pronto se ha visto que los virus con ese núcleo tienden a manejar a las células huésped, y de esa manera ellos tienden a tener diferentes presentaciones, y entonces modifican las estructuras, la arquitectura molecular del DNA. Y al tener esa capacidad, esta clasificación comprende, con esta clasificación uno comprende mejor el comportamiento de los virus. Con eso nosotros más o menos podemos simular eventos de aquí a 10 años, 20 años. Un detalle: cuando un virus, esto capten bien, ingresa a un huésped de una misma especie y cambia de huésped, en la 50ª infección pierde su capacidad de infección de gran magnitud, de tal manera que es menos letal. Si alguien recuerda el coronavirus, la misma especie, no puro maciza, digo, puro alteños, ¿no? de la Paz, de la ciudad. ¿Cada cuánto tiempo es el tiempo de incubación de ese virus? ¿Se acuerdan? 10 a 14 días hablaban, ¿no ve? Cada 14, en un mes son 2 replicaciones. En un año, ¿cuántas replicaciones serían? 24. En 2 años, 48. Listo. El tercer año te sacas el barbijo, lo que está ocurriendo, ¿no? Cuarto año ya no hay mucho. Así nomás es.
Entonces, 50 veces de la misma especie, si no pasa de planeta en planeta, el virus pierde capacidad por la competencia natural que existe. Ahora, si tú manejas con ingeniería genética, la cosa es diferente. Está bien, en función de eso, los grupos de Baltimore, ahí tienen con RNA y DNA, todo lo que es en función al núcleo. Solamente es información general, no lo van a memorizar, no, prometo no hacer preguntas de eso. Por tanto, cuando existe este virus que ingresa al huésped, es enfermedad vírica. Otros autores lo llaman como virosis. Entonces hay una enfermedad que se llama patología, enfermedad vírica. Y entonces a partir de eso tenemos un flujograma para hacer diagnóstico, tanto del virus como de las características signos sintomatológicos. ¿Ya estamos en hora? Ya termino entonces. Entonces la terminología viral está en función a estos 4 elementos que nunca te tienes que olvidar. La cápside, nucleocápside, los capsómeros, la cubierta, son determinaciones que tienen en función a las enzimas y al núcleo. La taxonomía viral ya hemos visto hace un instante, los genomas que les he mencionado, los ciclos de infección, no se olviden en función a los viriones, lo que es la absorción, ¿no? El ingreso del virus con todo, la descapsidación, o también llamada esta etapa, eso sí es pregunta de examen, eclipse viral, la etapa en que el virus no hace absolutamente nada. Descapsidación o eclipse viral, lo van a encontrar en los libros, es la etapa en la que inclusive los investigadores utilizan todo el arsenal para poder controlar la enfermedad. Si ahí le echas hasta inclusive la pachamama, el virus no va a funcionar, se va a quedar estático. Pero para eso tienes que saber su ciclo de replicación, tiempo de incubación. Entonces el ciclo lítico tiene estas fases de absorción, penetración, fase de eclipse que les hablaba, la fase de ensamblaje y la de lisis que ya hemos repasado hace un instante. Es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que salgan mayor cantidad de viriones de toda esta estructura e inmediatamente puede ir a otra célula, eso no se va a olvidar. Y la fase lisogénica es donde el virus se queda en la célula y con la célula cumple su mitosis. Imagínate si esa lesión se va a la ovogénesis, a la espermatogénesis. Por eso esos órganos son bien vitales, es cierto, y hay virus que afectan tanto en la parte de neonatos como en la parte de la gestación. Por eso tenemos que conocer esta etapa. ¿Qué sucede? En esos casos, miren, el virus puede ingresar, se integra al DNA y salen juntamente con él, o a veces se dividen los dos y sencillamente se convierten en virus latentes, lo que ocurre con el hepatovirus, hepatitis B, por eso hay hepatocarcinoma, con el papiloma humano, virus papiloma humano que también ocurre, en la médula ósea ocurre lo mismo. Hay algunos virus que no, con relación a los agentes físicos químicos, desecación, radiación, con la desecación, ojo, a veces se cristalizan. Detergentes, formaldehído. Aquí hasta el momento el más común utilizarse el hipoclorito de sodio, el que mata casi todo. No mata, desarticula. ¿Qué estamos hablando? De la famosa lavandina, el hipoclorito de sodio. Ha ocurrido tener el amonio cuaternario, pero el amonio cuaternario tiene sus eventos con relación a las bacterias. ¿Está bien? Y la patogenia viral está en función de estos detalles, ¿no? Que puede fracasar, morir o infectarse de forma persistente o latente. O sea, con los virus normalmente hay éxito, pero en algunos casos hay letalidad, que es baja. Bueno, esto ya habíamos visto la anterior vez, los bacteriófagos, eso no vamos a hablar de esta parte, el virus de animales. Sí, nada más. Y esto que es en una tabla de los virus que hay en función al ser humano, que lo pueden encontrar también en el internet. La mayoría de estos los vamos a ver por sistemas. ¿Está bien? Bueno, eso es todo.
Nos vemos el siguiente lunes. No hay clases el día miércoles, por favor, es el parcial. Y el día viernes es feriado. El próximo lunes nos vemos para ver actividad. Ya, gracias.